El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. La pregunta a los niños y a las niñas que nos siguen desde las casas, o alguno está aquí presente, siempre me hago ayudar por ellos cuando se hace la reflexión sobre el Evangelio, porque ellos captan con más vivacidad las cosas y pueden ser el alma de un diálogo, discusión que pueden hacer dentro de la casa sobre lo que se trata en el Evangelio. La pregunta esta vez es una pregunta medio rara, pero es esta: ¿Dios hizo el infierno? ¿Dios hizo el infierno? ¿Lo hizo o no lo hizo? Esta es la pregunta. Al final de la reflexión, naturalmente, sabremos las cosas. Dios es infinita misericordia. Y esto más o menos lo hemos captado, lo oímos siempre,
pero hay que añadir otros adjetivos. La misericordia de Dios es infinita, es incondicional y es gratuita. No hay que pagar nada por ella. Y es incondicional. No es la misericordia de Dios es para nosotros con tal que no pequemos. No. Dios nos ama aun cuando pecamos. Nos ama aun cuando no nos arrepentamos. Nos amas sin condiciones. Para poder tener una idea un poco más concreta, todos tenemos la imagen de una madre. Una madre, su amor para los hijos es condicional, es condicionado, o sea, te amo con tal que me hagas siempre caso. El día que no me haces caso, ya no quiero saber nada de ti, como si no te conozca. ¿Así dice una madre? A veces lo dice para asustar al niño, pero la realidad no es absolutamente así. La realidad es que su amor para los hijos es incondicional. No hay condiciones. Te amo si hace eso, te amo si hace lo otro. No. Te amo, punto y basta. Eres hijos de mis entrañas. Y misericordia, en hebreo, se dice rahamim, que significa amor de entrañas. Amor de entrañas. Dios tiene para con nosotros un amor de entrañas, como el de una madre, pero en una medida infinita, incondicional y gratuita. Es que Dios es amor, infinito, incondicional, gratuito. Es que Dios nos ama siempre, aun cuando pequemos. Y su potencia de amor llega a la cumbre, al culmen de perdonar, de amar aun aquellos que lo están matando riéndose desde la cruz. Hemos tenido una idea de Dios incompleta, para no decir algo más fuerte, incompleta. Nos han transmitido una idea incompleta de Dios y es natural, no es que porque nuestros abuelos eran malos o eran ignorantes, no, la humanidad va haciendo camino y es lógico que va comprendiendo cada vez más. Es como un niño que nace y crece y que va entendiendo cada vez más. Y así la explicación que Dios nos da de la realidad de la creación, de nuestro ser, es poco a poco, como se hace con un niño. Por eso no hay que escandalizarse si se dice, ¿cómo? Así nos decían antes y ahora ustedes nos dicen diferente. Con tal que la diferencia sea un crecimiento respecto a lo que se decía antes, porque eso es natural. Es como lo de un niño que va comprendiendo poco a poco. Y a los 4 años le hablamos del castigo de una cierta manera y que hasta que el niño cree que papá y la mamá no lo quieren porque le hablan de castigo, pero cuando 18 años, 20 años, ya se habla de manera muy diferente y el muchacho ya entiende que el papá y la mamá, ¿por qué hablaban así? Porque no era capaz de entender otra cosa. Todavía la inteligencia no se había desarrollado suficientemente. Así es la humanidad. Entonces hoy decimos un Dios que no castiga, que no manda pruebas, que no manda desgracias, que no manda sufrimientos,
que no manda muerte. Y hoy entendemos. La palabra castigo para nosotros es alguien que porque no le hace caso, te descarga encima la rabia y te hace sufrir. Dios no es así. El Antiguo Testamento habla un poco así, porque la humanidad era muy, muy niña, no entendía otra cosa. Pero Dios siempre ha sido el que tiene una misericordia infinita. Y esa frase, la misericordia de Dios es infinita, viene del Antiguo Testamento, solo que junto con la misericordia le ponían también lo otro, el castigo, la fuente de la desgracia, la fuente de las pruebas, la fuente de la muerte, era Dios, también eso. Hoy estamos claros, aclaramos las cosas, la misericordia de Dios, el resto no es de Dios. El resto es de nuestra voluntad que la usamos mal. Si uno se emborracha y se pone a manejar y se va contra un muro, antiguamente se decía que era un castigo de Dios. No, hoy estamos claros, no es ningún castigo de Dios. Es una consecuencia natural, lógica, de uno que se emborracha y que pierde el sentido del equilibrio y no puede manejar sus reflejos y se va contra el muro. Hoy lo entendemos mejor. Entonces entendemos que Dios nos ama solamente. Benedicto XVI, el 30 de enero de 2013, unos meses después, renunció a ser papa, pero pudo dar esta catequesis sobre el poder del amor de Dios. Se preguntaba, estaba explicando el credo, pongamos atención, estaba explicando el credo, el segundo renglón del credo, cuando nosotros decimos, creo en Dios Todopoderoso. Él se preguntó, ¿qué entenderán los cristianos cuando dicen Dios Todopoderoso? Y responde él, probablemente creen Todopoderoso como lo entendemos nosotros, que lo puede todo lo que quiere, todo lo que está en su voluntad, eso se hace, eso lo quiere. El Papa, y ordinariamente nosotros asociamos a este poder total la capacidad de aplastar a los enemigos, a los que hacen mal. Y el Papa responde, el poder de Dios no es eso. Entender el Todopoderoso así está equivocado. ¿Por qué? Porque está otro poder en este mundo, el poder de nuestra libertad, que Dios, que nos la dio, la toma en serio. Y entonces puede suceder, como sucede frecuentemente, que Dios quiere una cosa, quiere la honestidad en el Parlamento o en el gobierno o en la vida pública, quiere la honestidad, pero no se da honestidad. ¿Y por qué? Si Dios lo puede todo, ¿por qué no hace que todos sean honrados? Porque está la libertad del ser humano que no quiere ser honrado, ¿Y qué? Dice el Papa con una frase que se entiende bien, desde el momento que Dios nos ha dado la libertad a los seres humanos, desde ese momento se ha limitado en la suya.
sea limitado en su libertad en este mundo. No puede hacerlo todo. Pero concluye el Papa Benedicto XVI, Dios tiene un solo poder, uno solo, el poder de amar, la potencia de amar, ningún otro poder. Siempre la mamá tiene un solo poder, el poder de amar. No puede malmatar al niño así porque no le hizo caso. No, la mamá solo ama. Así Dios tiene un solo poder, el poder de amar. Y dice una frase muy bella y consoladora, y ese poder vencerá. Y esa potencia que es solo de amor, vencerá. ¿Cómo hace? Eso ya no lo hemos descubierto y se descubrirá más adelante tal vez. Nosotros tenemos alguna imagen, siempre la de la mamá, que en la casa suceden tantas cosas, tantos conflictos, y ella dice una cosa y otros dicen otras cosas. Debería de suceder una guerra. No, la mamá con sus maneras, con sus modales, es capaz al final de que todo el mundo se calme. Frecuentemente sucede eso. Podemos pensar así. Dios tiene un poder de amor infinito y su capacidad de aplicar este amor ciertamente es grande. Pensemos al ladrón arrepentido, medio arrepentido, en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los últimos segundos que este hombre tenía en este mundo, antes había hecho de todo. Se había opuesto a lo que quería Dios totalmente. Los últimos segundos, estando junto a Jesús, Jesús con su manera de ser, simplemente como estaba crucificado, convenció a este hombre que había otra manera de vivir. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Suficiente eso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el infierno, niños, niñas, ¿quién lo hizo el infierno? Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Papa y Santo, el 28 de julio de 1999, dijo, el infierno no lo hizo Dios. Niños, niñas, el infierno no lo hizo Dios. Ni es Él quien manda el infierno. El infierno es una premisa que nosotros ponemos en la vida cuando no queremos abrirnos a la vida de Dios, a la vida. Queremos estar lejos de Dios. Y si estamos lejos, es como uno que tiene frío, pero quiere estar lejos del fuego. La consecuencia no es un castigo, es una consecuencia lógica, intrínseca, interna, que si tienes frío, pero quieres estar lejos del fuego, sigues sintiendo frío hasta que te congeles. No lo hizo Dios. Y es aún más bello pensar que Dios ni pensó en el infierno para nosotros, ni pensó en el infierno para nosotros. Siempre la imagen de una mamá para sus hijos tiene un futuro. En este futuro nunca pone un infierno para sus hijos. Nunca pone una desesperación
una situación desesperante, desesperada. Ni piensa en eso, solo el amor. Así Dios, de una manera infinita, incondicional, gratuita. Ni pensó Dios en el infierno para nosotros. Nos creó para la felicidad. Ese es el plan. Adelante, hijos, adelante, hijos. La consecuencia de esta reflexión, que naturalmente es breve en comparación con lo que habría que profundizar. La conclusión es que nosotros, si medio hemos entendido algo de eso y nos convencemos, tenemos que pasar en este mundo reflejando esta imagen de Dios. No con una cara larga, no con una manera de desprecio, de alejamiento de los demás, sino una manera siempre acogedora, serena. Si hay que decir la verdad, hay que decirla, pero la verdad es la caridad, no una verdad que corta las cabezas. Cuando decimos, les voy a decir 4 verdades, fácilmente entendemos una verdad que corta cabeza. No, la verdad sí, pero con caridad, con respeto. Y naturalmente hablar de estas cosas con nuestros amigos, amigas. Hay tantas ocasiones. Muere un niño, la familia está desesperada, sobre todo porque piensa que es Dios quien quiso que el niño muriera. Sepamos decir una palabra de luz. Oportunamente, tal vez cuando se hará los 8 días o los 9 días de duelo, que se rece el rosario, tal vez es el momento de dar esta luz. Fíjese que no fue Dios quien quiso la muerte de esta criatura. Habría que ir a ver la causa. Habría que ir a ver. Y siempre hay una causa. Y la causa es siempre el mal uso de la libertad de alguien. Tal vez una medicina que le dieron equivocada, el médico que no lo atendió bien. Hay miles de causas. Los antepasados, el cambio climático, la contaminación ambiental, son tantas las causas por las cuales la vida se pierde. Sepamos dar esta palabra de amor y de verdad. Les agradezco, claro, los aplausos gustan a todos, ¿verdad? Pero sinceramente no es tanto por el aplauso, es porque significa que ustedes han captado. Y eso es la alegría que el Señor me da esta mañana. Gracias.